Hermanos, Dios los bendiga en esta mañana, agosto 30 del año 2020. Eso quiere decir que el verano está a punto de terminarse y que vamos ahora a ir hacia el otoño, y aunque no lo crea, hermano, va a venir el invierno. Así que disfrútelo, salga afuera, camine, sude, porque probablemente después lo va a extrañar. Esta semana tenemos, un servicio más a través de la plataforma de internet. Estamos muy contentos de que Dios provee al menos esta manera de poder estar comunicados para aquellos que, no podemos tener esa comunicación tan fluida, o los que no pueden llegar a la iglesia por diversos motivos. Así que estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad, y el día de hoy vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a alabarle y vamos a orar. Así que quiero animarte en esta mañana a que podamos hacer eso con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a comenzar nuestro servicio. Padre, gracias por darnos esta mañana y por, Señor, simplemente darnos a Cristo, porque a través de Jesús podemos encontrar la esperanza, Señor amado, que necesitamos en nuestro día a día. Padre, oro para que a través de este servicio tú te puedas mover de una manera especial en nuestros corazones para la gloria tuya. Señor, gracias por la esperanza una vez más que encontramos en Cristo, y te pedimos, Señor, que tú seas glorificado en todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Te damos las gracias y, Padre amado, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y espero que disfrutes este servicio.
Muy bien, hermanos, Dios los bendiga en esta parte del servicio. Estamos ahora tratando de continuar, no tratando, pero estamos continuando con nuestra serie de sermones en el libro del Hechos. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo podemos entender el plan de Dios. No sé si se acuerda, pero la semana pasada nos quedamos en cómo el apóstol Pablo estaba haciendo, digamos, este juicio. Estaba él en medio de este proceso judicial junto con el gobernador Félix, y ahora Dios va a continuar tratando con la vida de Pablo en medio de estas circunstancias adversas para él. Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de esto. Connie, if you can go to the next slide, please. So, el título del sermón el día de hoy se llama Entendiendo el plan de Dios, aunque en el inglés le llaman Getting a Grip, que quiere decir como agarrar, digamos, ¿no? Pero lo podemos traducir como poder entender el plan de Dios. If we can go to the next one, please. The next one, please. Ahora, vamos a estar en esta mañana reflexionando en Hechos capítulo 25, así que vamos a leer la palabra y luego vamos a orar por el sermón del día de hoy. Vamos a empezar en el libro de Hechos 25 y vamos a estar en el verso 1 y vamos a continuar leyendo hasta el verso 12. Dice la palabra que 3 días después, Hechos 25:1, de llegar a la provincia, Festo subió a Cesarea, a Jerusalén. Y entonces los jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo. Insistentemente le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Lo cierto es que ellos estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino. Festo respondió: Pablo está preso en Cesarea y yo mismo partiré en breve para allá. Que vayan conmigo algunos de los dirigentes de ustedes y formulen allí sus acusaciones contra él, si es que ha hecho algo malo. Después de pasar entre los judíos unos 8 a 10 días, Festo bajó a Cesarea y al día siguiente convocó al tribunal y mandó a que le trajeran a Pablo. Cuando éste se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon, formulando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar. If we can go to the next one, please. The next one. Okay. Pablo se defendía: no he cometido ninguna falta ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí? Y Pablo contestó: ya estoy ante el tribunal del emperador, que es donde se me debe juzgar. No les he hecho ningún agravio a los judíos, como usted sabe muy bien. If we can go to the next one, please. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al emperador. Y después de consultar con sus asesores, Festo declaró: ¿has apelado al emperador? Al emperador irás. The next one, please. Dice: después de consultar con sus asesores, Festo declaró: ¿has apelado al emperador? Entonces al emperador irás. Vamos a orar en esta mañana pidiéndole a Dios dirección para que nos ayude a entender esta porción de la Escritura. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por darnos tu palabra y te pedimos, Señor, que durante los minutos que vamos a estar compartiendo tu palabra nos puedas animar, nos puedas ayudar a entender esta porción del libro de Hechos y de la historia de Pablo. Danos entendimiento, danos, Señor, sabiduría para poder entender tu palabra. Te doy gracias no solamente por tu palabra, pero también por las personas que en esta mañana nos están viendo, por aquellos que hoy necesitan claridad en sus vidas referente a lo que tienen que hacer. Oro para que esta porción de la palabra no solamente nos ayude a entender tu plan, pero también, Padre, que nos ayude a entender el propósito para el cual nos has llamado. Te damos las gracias en esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. If we can go to the next slide, please. Thank you. Dice: las conversaciones posteriores de aquellos a quienes Pablo hizo su llamado
el gobernador Festo hablando con el rey Agripa. Vamos a retroceder o quizás, avanzar un poco porque esta es la conversación, digamos, que está sucediendo. En el verso 25 dice, ha llegado a la conclusión de que él no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Digamos, Festo está, hablando con el rey Agripa. El rey Agripa era el rey de los judíos que Roma había puesto. Y Festo era el gobernador romano que estaba supervisando toda esa región. Y Festo mismo está confesando aquí de que él no encontrara nada por lo cual Pablo merezca la muerte. Sin embargo, está decidiendo enviarlo a Roma porque Pablo había apelado al emperador como ciudadano romano que le correspondía. If we can go to the next one, please. Y vemos aquí ahora en el verso 31 del siguiente capítulo de Hechos. Al retirarse, dice, decían entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Una vez más, la Escritura, ¿no?, nos está dando testimonio de que Pablo no tenía, nada, una acusación tan seria como para poder merecer la muerte. Pero sin embargo, debido a que habían judíos que querían perjudicarlo, y evidentemente Festo estaba en una posición en la cual él quería congraciarse con los judíos, es por eso que no lo suelta o no lo libera cuando debió de haberlo hecho. Y Pablo evidentemente no iba a permitir de que se le acuse sin pruebas y con argumentos falsos. Y es por eso que él, en su calidad de ciudadano romano, apela al emperador. Ahora, démonos cuenta y pongámonos un poco en la situación de Pablo. Pablo está teniendo que pasar una vez más en la cárcel, siendo acusado injustamente, recibiendo, un trato de un criminal cuando no había hecho nada. Y la pregunta que quizás está pasando por la cabeza y el corazón de Pablo es, ok, Señor, ¿dónde está tu plan en medio de todo esto? ¿O cómo podemos entender el plan que tú tienes para mí? Evidentemente sí, muchos dirán, pero Pablo era este superapóstol, siervo de Dios, que predicaba, en muchos países, en muchas regiones. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que Pablo era un ser humano y que Pablo tenía también, como él mismo lo describe después, ¿no?, en Filipenses, dice, él está en cadenas, está aprisionado, él está también probablemente quebrantado emocionalmente. Vemos en los escritos de Corintio cómo lo tratan, acusado, ¿no?, totalmente le faltan el respeto, se burlan, se mofan de él. Pero sin embargo, él como todo ser humano tiene que enfrentar muchas cosas. Y quizás una de estas tiene que ver, ok, ¿cuál es tu plan, Dios, detrás de todo esto? Y vamos a ver hoy día cómo es que Dios puede revelar, su plan y cómo nosotros podemos entenderlo, pero al mismo tiempo también aceptarlo. Porque una cosa es saber y entender, y otra cosa es aceptar el plan que Dios tiene para nosotros. Así que pongámonos una vez más dentro de los zapatos o de las sandalias de Pablo y vamos a tratar un poco de entender cómo es que Pablo tuvo que aceptar lo que Dios estaba haciendo en medio de una situación difícil. So, if we can go to the next one, please. ¿Cómo podemos entender bien el plan de Dios? Y no solamente entendiendo, pero adquiriendo una buena comprensión de su plan y qué es lo que podemos hacer al respecto. Hay 4 pensamientos, ¿no?, que tenemos que mantener para poder entender el plan de Dios. If we can go to the next one, please. Los caminos de Dios son más grandes que los nuestros. ¿Amén o no amén? Los caminos de Dios son más grandes que los nuestros. Yo sé que tú tienes planes y probablemente yo tengo planes muy buenos para mi vida, pero al mismo tiempo tenemos que entender cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y hay un texto en la palabra, if we can go to the next one, please, que dice lo siguiente, este famoso texto en Isaías 55:9. Mis caminos y mis pensamientos, dice, son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos y sobre la tierra. Esto implica que hay una diferencia sustancial entre el pensamiento del ser humano y el pensamiento de Dios. Debido a las consecuencias que el pecado tiene en el corazón del ser humano, podemos entender que nuestros pensamientos no son puros, no son santos, ¿no?
pero podemos confiar en que los pensamientos de Dios siempre van a ser buenos, van a ser puros y van a ser perfectos, cuando los nuestros no necesariamente lo son. Nuestros pensamientos muchas veces son motivados por nuestra carne, por nuestros deseos, por nuestras pasiones, pero los pensamientos de Dios siempre son, digamos, motivados por los valores y por la integridad en la cual Dios se sostiene. Por lo tanto, nosotros podemos confiar en que los planes de Dios siempre son buenos, siempre son perfectos para nosotros, aun cuando muchas veces tenemos que pasar momentos de sufrimiento. Y es quizás lo que Pablo está teniendo que aquí tener que pasar a través del plan que Dios tenía establecido para la vida del apóstol. If we can go to the next one, please. ¿Y cómo lo podemos entender? Porque ya, you can go back one, please. Yes. Y esto lo podemos entender porque ya nos dio una pista en Hechos 23 cuando Pablo es, digamos, apresado, lo que Jesús le dice. Porque no estamos hablando de un ángel, ¿no? Ayer, digamos, o en la reunión de oración estábamos hablando de cómo Gabriel se presenta a Elizabeth y a su esposo Zacarías, y también Gabriel se presenta a María para darle un gran anuncio. Pero en este caso, Dios no decide enviar un emisario o un ángel, sino que Él mismo se aparece a Pablo y le dice en primer lugar esta palabra tarsei, que hemos venido, digamos, hablando durante semanas, acerca de que es la palabra en griego, no, anímate, regocíjate, digamos, ten aliento, toma valor, anímate, que es lo que Jesús le dice a Pablo. Dice, como has testificado de mí en Jerusalén, ¿no? Así también debes testificar en Roma. Hay un plan que Dios le da a Pablo. Ahora, sería interesante, ¿no? Y esto es algo muy interesante que Dios hace, es que muchas veces nos da una pista, pero no nos da, digamos, la imagen completa y en detalle. Si de repente usted es como yo, a mí me gustaría que me digan, ok, lunes pasa esto, martes pasa esto, miércoles pasa esto y jueves estás llegando al destino. No quiero un itinerario, no, digamos, específico, detallado de todas las cosas. Pero a veces con Dios no sucede, digamos, esas cosas, sino que Dios a veces nos da una imagen muy general y muy amplia de la dirección hacia donde nosotros tenemos que ir. Y en mi humilde opinión, a veces esto sucede porque muchas veces nosotros tenemos, cuando Dios te da algo de repente detallado, cuando tenemos un plan al detalle, el problema es que a veces confiamos más en el plan que en el dador del plan. Y lo que hace Dios muchas veces es, ok, vamos a ir al norte, pero vas a ir de la mano conmigo. Y a veces no sabemos qué es lo que va a suceder en el interín, no sabemos qué es lo que va a suceder en el minuto a minuto, en el día a día, en la hora a hora. Pero podemos confiar de que estamos siendo con el Señor, de la mano de Él, caminando con Él. Y Dios le dice, vas a testificarme a mí, como lo has hecho en Jerusalén, vas a testificarme a mí en Roma. Ahora no sabemos si le va a dar un pasaje, ¿no?, en primera clase, en algún barco. No sabemos si lo van a llevar en burro, lo van a llevar en un camello, lo van a llevar, ¿no? O no sabemos si lo van a llevar preso. Pero lo cierto es que Jesús le dice, me vas a hacer de testimonio en Roma. Y es muy interesante que aún Pablo, en medio de estos sufrimientos y momentos duros y adversos, Pablo pudo agarrar y testificar, ¿no?, a grandes líderes importantes para Roma como Félix, como Festo, y muchos creen que él testificó también ante Nerón, que fue el emperador romano. Increíble, ¿no? El hombre que se creía, digamos, Dios, escuchando acerca de Jesús a través de Pablo. Es muy interesante eso, pero aún, digamos, Dios en el plan que tenía establecido para la vida de Pablo, decide que, digamos, la ruta por la cual él iba a seguir. If we can go to the next one, please. Seguimos leyendo en el capítulo 25, verso 13. Pasados algunos días, dice, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se entretuvieron allí varios días, Festo le presentó al rey el caso de Pablo. Hay aquí un hombre, le dijo, que Félix dejó preso. Recuerden, han pasado 2 años después de que Félix se fue. 2 años de su vida Pablo estuvo preso. 2 años, ¿no? Para los que a veces desean la voluntad de Dios, ya, Señor, muéstrame el plan y revélame tu voluntad, ¿no? Con una oración de 10 minutos, Señor, aclárame todo. Pero es interesante que han pasado 2 años
y Pablo sigue en la cárcel. Y probablemente Hechos 23 ha pasado probablemente 3 años atrás o 4 años atrás. Pero sin embargo todo va llevándose, digamos, de la mano con la voluntad que Dios tenía establecido para él. Entonces, verso 15, cuando fui a Jerusalén, dice, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se le condenara. If we can go to the next one, please. Les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Cuando acudieron a mí, no dilaté el caso, sino que convoqué al tribunal al día siguiente y mandé traer a este hombre. Al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. If we can go to the next one, please. Más bien, tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús, ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Imagínense este tipo de revelaciones en medio de esta conversación entre Félix entre Festo y Agripa. Yo no sabía cómo investigar tales cuestiones, así que le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado allí con respecto a estos cargos. Pero como Pablo apeló para que se le reservara el fallo al emperador, ordené que quedara detenido hasta ser remitido a Roma. If we can go to the next one, please. A mí también me gustaría oír a ese hombre, le dijo Agripa a Festo. Pero mañana mismo lo oirá usted, le contestó Festo. Pablo ante Agripa. Al día siguiente Agripa y Berenice se presentaron con una gran pompa y entraron a la sala de la audiencia acompañados por oficiales de alto rango y por las personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó a que lo trajeran a Pablo. Miren qué interesante, ¿no? Esto parecería más bien un acontecimiento tan relevante que muchas personalidades y distinguidas de la ciudad vienen a escuchar el testimonio de Pablo. Y miren lo que viene a continuación, ¿no? O sea, es todo este evento con todas estas personas poniéndose en medio para poder escuchar el testimonio de Pablo. If we can go to the next one, please. Y dijo, Rey Agripa, y todos los presentes aquí tienen a este hombre. Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. He llegado a la conclusión de que él no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. If we can go to the next one, please. El problema es que no tengo nada definido, dice, que escribir al soberano acerca de él. Por eso le he hecho comparecer ante ustedes y especialmente delante de usted, Rey Agripa, para que como resultado de esta investigación tenga yo algunos datos para mi carta. Me parece absurdo enviar un preso sin especificar los cargos contra él. Seguimos leyendo en el verso 1 del capítulo 26 del libro de Hechos. Entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Ok, next one, please. La agenda de Dios tiene prioridad sobre otras agendas y esto es algo muy importante que estamos viendo aquí. Porque, ¿cuál sería la agenda de Dios para poder tener a un siervo como Pablo delante de personas tan importantes en esta ciudad? Y más importante después que va a estar Pablo parado frente al emperador de Roma, el hombre probablemente más poderoso de todo el imperio romano, pero al mismo tiempo también de toda esta región. Recuerden, hermanos, que Roma gobernaba, había sojuzgado a casi todo el mundo conocido antiguamente. Y Pablo iba a tener esta oportunidad de estar parado frente a esta persona, al emperador, la persona más poderosa del mundo, para dar testimonio de Cristo. Entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, qué agenda, digamos, gana? ¿La agenda de Dios o nuestra agenda? En Hechos 9, 15, 16 leemos, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y si vemos acá y nos damos cuenta, en Hechos 9, if we can go to the next one, please, Connie.
Algo que está sucediendo acá, si ustedes recuerdan, es cuando, digamos, Pablo, digamos, tiene este encuentro con Jesús, ¿no? Y hay personas, ¿no? Como Ananías, que están un poco temerosos de poder acercarse a Pablo, porque evidentemente Pablo tenía una fama de poder, digamos, destruir, matar, asesinar cristianos. Entonces había mucho temor, pero sin embargo el Señor le dice, ¿no? Ve, Ananías, ¿no? Porque este hombre es mi instrumento, escogido para dar a conocer, dice, mi nombre a todas las naciones, ¿no? Como a sus reyes y al pueblo de Israel. Esto lo dije cuando prediqué esa vez. Yo diría, ¿no? Que la primera parte de todo lo que Dios está diciendo de Pablo, yo diría, Señor, yo lo recibo con gozo, con alegría. Pero la siguiente parte que viene es un poco complicada. Porque yo diría, ¿no? Que instrumento escogido por Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! Para dar a conocer mi nombre a las naciones. ¡Wow! ¡Qué excelente! Y que sus reyes, dice, ¿no? Y a sus reyes también como al pueblo de Israel. Yo diría, wow, te vas a encontrar con reyes, te vas a encontrar con emperadores. Yo diría, wow, qué bendición. Yo diría, Señor, hasta ahí nomás, ya no me des más. Pero sin embargo, miren lo que dice acá, ¿no? Dice yo, verso 16, yo diría, Señor, hasta el 15 estamos bien. Pero en el verso 16 ya las cosas no parecen tan interesantes. Porque miren lo que Dios le dice. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y quizás esta es la parte que a veces no nos gusta, y sobre todo cuando tratamos de entender el plan de Dios. De que muchas veces seguir el plan de Dios va a implicar sufrimientos y va a implicar cosas que no son ¿cómo podemos decirlo? Que no son tan cómodas para nosotros. Y es quizás aquí donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender, porque nuevamente, no, este es el llamado de Dios para la vida de Pablo. Y si bien es cierto, el verso 15 es impresionante, es muy bueno, pero el verso 16 está ahí también. Y a veces nosotros queremos el verso 15, pero el verso 16, padecer por el nombre de Jesús, es como que a veces no nos gusta, no es atractivo, no nos llama mucho la atención. Queremos reunirnos con presidentes y con reyes, ¿no? Pero ¿qué hay de la parte del sufrimiento? Pero recuerda, hermano, que todo esto, el 15 y el 16, van de la mano y es parte de nuestro discipulado, es parte de nuestro llamado que Dios nos da. Sea cual sea, digamos, el plan de Dios para tu vida, recuerda que el plan de Dios no solamente es en no disfrutar de todas las cosas buenas que Dios te da, sí, pero recuerda también que vas a tener que pasar por pruebas y vas a tener que pasar y experimentar sufrimientos. No te gusta quizás lo que te estoy diciendo, pero es la verdad y lo estamos viendo en la vida de quizás uno de los hombres más usados por Dios. ¿Quieres ser usado por Dios? Tienes que estar dispuesto también a experimentar sufrimiento, porque también en el sufrimiento podemos llegar a tener un mejor conocimiento del plan de Dios para nuestras vidas. If we can go to the next one, please. So, la agenda de Dios se convirtió en el enfoque de la dirección de Pablo. Pablo no dijo, bueno, tengo que irme de vacaciones a Tesalónica, no como Demas, así que mejor me voy para allá. Pablo no dijo, no, bueno, voy a pasar un tiempo más en Corinto y quedarme ahí porque las cosas van bien, aunque bueno, estaban yendo mal. Pero sino que Pablo puso el enfoque de Dios. Si Dios me va a seguir usando a través de esta etapa y circunstancia, pues bueno, voy a servirle en lo que Él haya decidido que yo pueda ir. La agenda de Dios abrió puertas nuevas y diferentes para el testimonio de Pablo que las que se habrían abierto al perseguir sus agendas o las de los otros. Recuerda que la agenda de Dios abre muchas más oportunidades que tus agendas o la agenda de cualquier otra persona. Cuando es Dios moviendo, digamos, la situación, como decían muchos, ¿no? Las puertas que Dios abre, nadie las cierra. Pero las puertas que Dios cierra, nadie las abre. Así que esa es una gran verdad que quizás nos puede ayudar a entender que la agenda de Dios tiene muchísima más prioridad que nuestras agendas. If we can go to the next one, please. Punto número 3. Dios siempre tiene el control. If we can go to the next one, please.
Y Dios nos ama en medio de nuestras dificultades. Dios quiere que vayamos a Él en busca de ayuda, refugio, sabiduría, curación y consuelo. Dios quiere que dependamos de Él para nuestra fuerza y nuestra confianza. No olvides, hermano, o amada hermana, de que Dios siempre tiene el control de cada situación. La Biblia dice que ni siquiera un cabello de nosotros, Él sabe, dice cuántos cabellos tenemos en nuestra cabellera. Dios sabe, aún dice que ni aún una hoja del árbol, dice, no tocaría el suelo si no ha sido dentro de la voluntad de Dios. Y creo yo que podemos confiar en eso. Lo triste de todo esto es que cuando las cosas no van como queremos, muchas veces nos ponemos a pensar de que el control Dios ya se le fue de la mano. Pero sin embargo, si recordamos quién es Dios y entendemos quién es Él, podemos darnos cuenta de que Dios siempre tiene el control de cada situación en nuestras vidas. So, te animo en esta mañana, no pierdas de vista esto. Dios tiene el control. Dios tiene el control para ayudarte. No hay nada lo suficientemente grave que Dios no pueda, digamos, estar ahí para poderte ofrecer su ayuda. If we can go to the next one, please. Debemos seguir avanzando con cada impulso, revelación o entendimiento que Dios nos ha dado. Si Dios revela una dirección, debemos movernos en esa dirección en lugar de preocuparnos por todas las agendas y el control que tienen todos los demás. Tenemos que seguir avanzando con lo que Dios nos da. If we can go to the next one, please. Debemos actuar sobre la base de la creencia bíblica de que Dios tiene el control. Una vez más, podemos confiar en Dios. Punto número 4. If we can go to the next one, please. El plan de Dios es conocido y es accesible. Pastor, pero ¿cómo es? Vamos a ver. If we can go to the next one, please. Antes de que podamos mantener nuestro control sobre el plan de Dios, necesitamos aprovechar su plan. Necesitamos descubrirlo, discernirlo y alcanzarlo. If we can go to the next one, please. Si los caminos de Dios son más altos, entonces la clave es participar en el plan de Dios, la agenda de Dios, conocer y ceder, discernir y confiar, descubriendo y entregándose. Y como en la vida de Pablo, nuevamente, no, Dios le dice a Pablo, vas a ir a Roma. No le dice cómo, no le dice cuándo, no. Dios no le dijo, bueno, pero vas a estar 2 años preso, no, antes de ir a Roma. Dios no le dijo, bueno, te van a querer, no, matar en el proceso. No, Dios no le dijo, bueno, vas a ir a Roma, pero vas a ser acusado, no, denigrado, golpeado. O sea, Dios no le dio todos esos detalles, pero sí le dio un norte y un rumbo. Ahora, es difícil quizás poder individualizar el plan específico que Dios tiene para tu vida, porque quizás esa es una de las más grandes, digamos, preguntas que un ser humano debe de tener. ¿Cuál es la razón de mi existencia en este mundo? Para los que somos seguidores de Jesús, tenemos todos un plan en común que debe de ser honrar a Dios con todas las cosas que Dios nos dé, con todo el talento que Dios nos ha dado. Existimos aquí por la única razón de glorificar a Cristo. Esa es la razón. Ese es, digamos, el plan de Dios de manera general para todos sus seguidores. Si de repente tú no sabes para qué estás aquí, puedo darte una pista. Estás aquí para glorificar a Dios. Ya sea en sufrimiento como Pablo, o ya sea también, ¿no?, en momentos de victoria y de regocijo. Pablo dijo, he aprendido a contentarme, digamos, en lo mucho o en lo poco. Así que podemos nosotros tener, digamos, un entendimiento al menos inicial de que el propósito por el cual Dios nos ha puesto en este mundo es para glorificarlo a Él. Pero al mismo tiempo hay propósitos específicos que Dios trae a nuestra vida. Propósitos en los cuales nosotros tenemos que invertir mucho más tiempo tratando de pasar a solas con Dios y reflexionando en la Escritura. Tratando de ver qué es lo que Dios nos ha puesto y nos ha dado y a dónde Dios nos está direccionando. Ahora, yo sé que de repente muchos de nosotros tenemos estas preguntas, ¿no?, acerca de, pero ¿cómo es que esto sucede? ¿Cuál es el proceso, Pastor Jorge? ¿Cómo es que esto sucede? ¿Cuál es el 1, 2, 3? Y voy a decirte algo, de repente no te va a gustar mucho, pero cada proceso muchas veces, me refiero al poder entender el plan de Dios, toma un periodo de tiempo.
Yo no sé si Pablo ahorita ya tiene una comprensión clara de lo que Dios estaba haciendo. Una vez más, han pasado 2 años Pablo en la cárcel. Y probablemente desde que Dios le dijo a Pablo lo que iba a suceder, probablemente pasaron mucho más tiempo. Yo calculo que al menos entre 1 año a 2 años más. Estamos hablando de 4 años. Pero ya había una dirección en la cual Dios lo estaba direccionando. Yo te digo, no te frustres si de repente no tienes un claro entendimiento, no te frustres. Pero mira las cosas y las oportunidades que Dios está trayendo cerca de ti para que tú puedas entender y ver, ok, hacia dónde Dios me está dirigiendo. Mira las cosas que de repente Dios ya está haciendo en ti, los dones que Dios te ha dado, los dones de repente, ¿no? Y las habilidades que Dios ha puesto en tu vida para que tú puedas hacer más para la gloria de Dios. Si de repente Dios ha puesto en ti un gran corazón para poder servir, utiliza eso y de repente Dios te está direccionando y ese es el plan y el propósito que Dios ha establecido. De repente Dios te ha dado un deseo de querer estudiar mucho la palabra de Dios y de repente te da la oportunidad de poder enseñar la palabra de Dios a otros. De repente hay digamos, el don o el talento que Dios te ha dado te puede servir para cumplir un propósito dentro del plan de Dios que puede ser enseñar, de predicar y de exhortar sobre todo. De repente tú eres una persona que le encanta tener personas alrededor y que le encanta invitar personas a la casa y tener, ¿no?, una comida con ellos. De repente Dios ha puesto ahí un ministerio de evangelismo. De repente Dios quiere usarte para que tú puedas acercar a esas personas a Dios. Hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos ir y intentar entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo creo que es importante. Así que no te frustres. Paso a paso vamos a ir llegando. If we can go to the next one, please. Miren lo que dice aquí en Juan capítulo 15. Jesús dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y ya no los llamo siervos porque los siervos no están al tanto de lo que su amo. Los he llamado, dice, amigos, porque todo lo que mi Padre le oí decir se los he dado a conocer. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. If we can go to the next one, please. La voz de Dios es importante. La mejor manera de conectarse con la voluntad de Dios es a través de un tiempo constante con Él en su palabra, en oración y escuchando su voz. Y el gran problema con nosotros, ¿sabes cuál es? Es que muchas veces no tenemos tiempo para poder pasar más tiempo con Él y en oración. Y como persona que para muy ocupado me puedo relacionar muy fuertemente con esto. Pero al mismo tiempo eso no es un impedimento o una excusa para decir ya no voy a pasar tiempo en oración o tiempo estudiando la palabra de Dios. Ahora ustedes me dirán, bueno, usted es el pastor, tiene que hacerlo. Pero lo cierto también es de que necesitamos nosotros poder entender, digamos, ¿no?, y hacer de esto algo muy importante y una prioridad en nuestra vida. Es algo que se necesita hacer. Así que quiero animarte a que puedas destinar tiempo de tu vida estudiando la palabra de Dios y reflexionando en ella. Se trata de tu relación con Dios hoy y esta semana. If we can go to the next one, please. La palabra dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muchas veces estamos en tanta oscuridad que no podemos ver por dónde caminamos, no podemos ver hacia dónde estamos caminando. Por lo tanto, necesitamos la palabra de Dios para poder ver bien. If we can go to the next one, please. Los caminos de Dios son más altos, por lo que debes de pedirle a Dios que te muestre sus caminos. La agenda de Dios tiene prioridad, así que debes de estar dispuesto a dejar la tuya de lado y pedirle a Dios que te muestre la suya. Dios tiene el control. If we can go to the next one, please. Dios tiene el control, así que no se preocupe, confía en Él. El plan de Dios se puede conocer y alcanzar solo a través de su relación personal con Él. If we can go to the next one, please. El plan de Dios para nuestra iglesia se puede conocer y alcanzar solo cuando lo buscamos y lo escuchamos en unidad. Requiere oración personal y oración colectiva, requiere escuchar a Dios. If we can go to the next one, please. Nuestras decisiones de seguir el plan de Dios afectarán no solamente nuestras vidas, sino también a aquellos que nos rodean, ven y escuchan nuestra apelación y nuestro testimonio. If we can go to the next one, please. Seremos testigos de todos aquellos a los que Dios nos guíe. A veces personas poderosas, a veces no creyentes, a veces aquellos a los que nos enfrentamos día a día. If we can go to the next one, please. Y Dios nos usará hoy de la misma manera que usó a Pablo y a otros que siguieron a Cristo.
If we can go to the next one, please. Entonces, mis amados hermanos, podemos confiar de que hay esperanza. Así podemos entender el plan de Dios. Así que no te frustres, no te desanimes, no te sientas, digamos, ¿no? que ya no hay esperanza. Siempre hay esperanza y es mi oración, es nuestra oración aquí en la iglesia, de que Dios pueda ayudarte a entender mejor el plan que Él tiene para ti. Y que no solamente te ayude a entender, pero también que te ayude a aceptar su plan. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por darnos tu palabra y por ayudarnos, Señor amado, en medio de nuestras pruebas y dificultades. Padre, sé que quizás muchos de nosotros no tenemos específicamente el detalle al milímetro de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, pero entendemos que tenemos un norte que se llama Jesús, se llama Cristo. Sabemos dónde está nuestro destino final, que es estar en tu presencia. Así que, Señor, mientras caminamos a ella, te pido que nos ayudes, que nos des dirección, nos des fortaleza, que nos des fe para seguir creyendo. Y que, Padre, por sobre todas las cosas, mi Dios, no nos dejes, sino que nos ayudes y continúes, Señor amado, trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Por los que están escuchándonos y viéndonos, Señor, a través del video, te pido en esta mañana que bendiga sus vidas de una manera especial. Y que donde estén en su fe, en su caminar con Cristo, Señor, ellos puedan en esta mañana sentirse animados a poder seguirte a ti. Por los que están desanimados, oro en esta mañana, Padre, trae ánimo y trae aliento. Por los que estén pasando problemas, Señor amado, en estos momentos y ya no haya esperanzas en su corazón, te pido que en esta mañana los fortalezcas y los uses, Padre, y los muevas a ti. Gracias te damos, Señor, en esta mañana y oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Muy bien, hermanos, en esta parte del servicio vamos a estar compartiendo los anuncios para esta semana. El primer anuncio que quiero decir es que para la segunda semana de septiembre vamos a estar teniendo un tiempo para celebrar bautizos. Así que si de repente hay alguien en la congregación que todavía no se ha bautizado, pero que desea hacerlo, dar este paso importante de obediencia, porque eso no es algo que el pastor Jorge lo dice o el pastor Floyd lo dice, sino esto es un acto de obediencia que el Señor Jesús ha establecido. Así que, y no solamente lo ha establecido, pero Él mismo ha dado testimonio. Él mismo se bautizó cuando estuvo aquí por Juan el Bautista. Así que vamos a celebrar bautizos la segunda semana de septiembre. Para los que estén interesados, por favor, déjenme saber, mándenme un texto, llámenme, mándenme un mensaje o un email. Por favor, que queremos, digamos, tener el espacio para poder, digamos, estar celebrando estos bautizos. Tenemos personas que van a estar bautizándose, así que, por favor, déjenme saber que vamos a estar celebrando los bautizos en esta segunda semana de septiembre. Lo otro es que cada otro domingo estamos teniendo servicios en español completamente aquí en la iglesia a las 10 de la mañana. Este domingo, hoy día, estamos teniendo nuestro servicio en español a las 10 de la mañana. Lo estamos teniendo cada otra semana. Hay una semana que estamos teniendo servicios bilingües y otra semana que estamos teniendo servicios en español. Y vamos a continuar haciéndolo hasta el mes de septiembre. Después de ahí, honestamente todavía no sabemos cómo vamos a manejarlo, pero al menos hasta septiembre vamos a tener esta oportunidad. Así que si ustedes de esas personas que dicen, quiero un servicio en español, bueno, lo estamos ofreciendo. Si usted desea venir, por favor, déjenos saber para poder tener un espacio reservado para que usted pueda llegar y pueda ser partícipe del servicio. Y los servicios, los domingos que no estamos teniendo servicio en español, estamos teniendo servicios bilingües, con traducción en vivo. Así que, digamos, hay oportunidad para adorar a Dios y poderlo hacer. Y estamos guardando todos los protocolos del CDC, así que, digamos, manteniendo los 6 pies de distancia, máscaras, digamos, desinfectantes, teniendo mucho cuidado con eso. Así que está más que cordialmente invitado. También recordar, en los días jueves a las 6:30 tenemos nuestro servicio de oración. Así que usted también está cordialmente invitado a poder participar cada jueves 6:30 aquí en la iglesia. Son todos los anuncios que tengo por ahora, así que esperamos que el Señor lo esté bendiciendo donde usted nos esté viendo. Gracias por poderse conectar con nosotros y de esta manera estar en contacto y tratando simplemente de animarlo.
Que el Señor me lo bendiga y vamos a despedir este servicio orando por las ofrendas y los diezmos que estamos recogiendo cada semana para la obra. Padre, gracias en esta mañana por darnos tu palabra, por permitirnos adorarte y alabarte. Y Señor, oramos en esta oportunidad por los diezmos y las ofrendas que consagramos para tu obra. Te pedimos, Señor, que lo uses para la extensión de tu reino y te damos las gracias por tu fidelidad, por todo lo que tú haces, Padre. Te damos las gracias una vez más en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.